Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Hola, muy buenos días. Qué gusto contar con el favor de su sintonía. Nuevamente aquí tenemos el privilegio de poder saludarlos, de poder compartir con ustedes un tema muy importante, y como para darle seguimiento a los temas anteriores, estamos tocando temas de la familia. Estoy acompañado de mi amada esposa Jenny. Hola, buenos días. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes en el programa Familias de Pacto. La verdad es que creo que los primeros en aprender siempre somos nosotros. Y hoy pues tenemos un tema muy especial. Empezamos digámoslo así, como una serie de programas, ¿verdad?, acerca de algo muy importante para la sociedad, que es la familia. En este tema muy importante, la familia, yo he considerado siempre que la familia es la base de la sociedad. La familia también constituye una parte muy esencial en la iglesia. Entonces, ¿hacia dónde creen ustedes que van los ataques principales del enemigo? Hacia la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener siempre bien fortalecidos, bien nutridos, bien trabajados y pues con las defensas listas para poder contraatacar cualquier ataque? La familia, ¿verdad? Entonces, La familia pues es importante, ¿verdad?, para Dios. De hecho fue idea de Dios, nació en el corazón de Él. Yo creo que Él, si hubiera querido, pues hubiera dejado solo a Adán y se hubiera quedado solo Adán en el Edén, pero no. La idea del Señor era construir generaciones, construir familias, ¿verdad? Y pues en Génesis 1, del 27 al 28, vemos que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, el Señor quería dejar una continuidad en la raza humana, ¿verdad? Y por eso nos dice: multiplíquense. Y Dios creó al hombre y a la mujer, y dice, y los bendijo para tener hijos, para tener generaciones, para poder cumplir juntos, ¿verdad?, un propósito el cual el Señor ya había diseñado para ellos. y así como Adán, casi que la mayoría de nosotros varones, así como viendo el punto de vista de varones y también de las mujeres en su juventud, pues tenemos muchas actividades, tenemos muchos estudios, tenemos actividades fuera del estudio, también tenemos actividades dentro de la iglesia, y llegó a un punto Adán en donde dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré una mujer a su imagen y semejanza, la vamos a sacar de su costilla, ahí parafraseado de Génesis. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Si está bien de jóvenes, que sí, que tenemos actividades como pónganle, vamos a jugar básquetbol, vamos a jugar fútbol, salimos en moto, así como a mí que me gusta la moto, salimos en moto los fines de semana, vamos a dar nuestra vuelta, o hacemos bicicleta, salimos en bicicleta a dar nuestras vueltas, pero también necesitamos nuestro complemento perfecto, nuestra ayuda idónea, y eso hasta Adán, sí, a Adán le pasó que necesitaba, y él teniendo todo lo que necesitara en el huerto del Edén, teniendo trabajo, porque tenía trabajo inmenso de ponerle nombre a los animales y estar viendo el huerto, de todo. Necesitó la ayuda de su esposa, y Dios se dio cuenta que necesitaba la ayuda
Entonces imagínense cómo nosotros no vamos a decir, yo puedo solo, sí que yo no. Pero hay algunas personas que sí están llamados a estar solos, a no casarse, pero también tienen familia, tienen papás, tienen hermanos. Entonces, ¿qué los acuerpa? Entonces, lo mismo a nosotros. Dios nos dio la oportunidad de poder tener nuestra familia, nuestra esposa, y fruto de nuestra esposa, fruto del amor que tenemos hacia nuestra esposa, también nacen nuestros hijos, que son lo que estaba comentando Jenny, que es la herencia, que es la generación que también ve, porque cuando Dios se fija en una persona, no solo se da cuenta de esa persona, sino Él ve generaciones, las generaciones que van a venir después de esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Y en el orden del Señor, ¿verdad? Está la unidad en el matrimonio. O sea, el Señor bendice el matrimonio y dice, ¿verdad? Que somos uno ya cuando estamos casados. Y mi hermano, si hoy usted no está en ese orden, ¿verdad? No está casado, sino que solamente se unieron o solamente viven juntos, pues busque entrar al orden del Señor. Y el orden del Señor está en que sea un matrimonio. Y eso es lo que el Señor va a bendecir. Y luego pues vemos, ¿verdad? Entonces ya en Génesis 2:24 más adelante, la sabiduría del Señor en la Biblia, donde dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2:24. Entonces todo nuevo matrimonio pues entonces ya dará prioridad a su unión como esposo y esposa. Y esa unión el Señor la va a bendecir y luego pues el Señor proveerá o dará, ¿verdad? Hijos al matrimonio, luego ya de casarnos. Eso vemos también como lo que nos han enseñado, que Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios bendice cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien y en orden. El orden es, conozco a la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Después, oro por ella, oro a Dios para que pueda bendecir nuestra unión. Nos casamos, ya tenemos la bendición de Dios y también del matrimonio. Luego ya viene compartir y buscar tener hijos, ¿verdad? Ese es el orden, así a corto rasgo dirían, de lo que se constituye la familia, ¿verdad? Y yo creo que actualmente la familia es muy atacada en pensamientos que tiene en las ideologías nuevas. En las ideologías nuevas, en corrientes de pensamiento nuevos, de eso de que, no, ahora ya no tengamos hijos, sino solo tengamos mascotas. Perrijos. Ahora ya no tengamos hijos, sino que gastémonos nosotros todo nuestro dinero. Y la verdad es que cuando uno va y contrasta todas estas nuevas ideas con la Biblia solo dice multiplíquense, ¿verdad? O sea, no dice solo tengan un hijo, solo tengan dos o no tengan hijos. O sea, la Biblia es bien clara, creo yo, en todo lo que dice. Y si usted tiene dudas acerca de cualquier tema, la Biblia tiene algo que decir acerca de cualquier tema, ¿verdad? Y entonces incluso después vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos bendice, incluso poder llegar a ser abuelos. Y dice, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres, Proverbios 17:6. Y a lo largo de la Biblia vemos lo que hablaba Gerson de la bendición generacional. O sea, el Señor en nosotros ve generaciones de bendición. Y la otra vez hablábamos de este tema, ¿verdad? Con un grupo de mujeres y decíamos, realmente a veces uno es como egoísta, ¿verdad? El pensar que, no, es que si tenemos más hijos, este es nuestro nivel de vida, ¿verdad? O esto que tenemos ya no lo vamos a poder hacer. Y realmente los hijos, si lo vemos a la luz de la palabra, cada uno de nuestros hijos va a ser una bendición de parte de Dios. Y a veces hay mujeres incluso que no pueden tener más hijos o que no pueden tener hijos porque el Señor ha dispuesto otra decisión, pero aún ahí nosotros tenemos que entender que al final tenemos que glorificar a Dios en todo. ¿Y cuál va a ser el propósito entonces de tener una familia, verdad?
de que lleguemos a bendecir a nuestras generaciones, de que en nosotros, ¿verdad?, hayan nuevos cristianos. Si nosotros, los que somos cristianos, no decidimos tener hijos, ¿quiénes le hablarán a la siguiente generación del Señor? Nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sean los que hablen del Señor a la siguiente generación, a los que aún no conocen al Señor, incluso a tal vez algunos que aún no han nacido, ¿verdad? Pero nuestros nietos hablarán del Señor, nuestros hijos hablarán del Señor. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, como, no sé, en la historia que leemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salieron de Egipto, los liberaron de Egipto, fueron al desierto, y en la Biblia dice, hubo una generación que no conocía del Señor. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede existir eso? Se acaban de ser liberados, sus padres, sus abuelos fueron liberados de Egipto, vieron que el mar se abrió en dos, vieron que tenían mucha sed en el desierto y Moisés golpeó una piedra y salió agua. Y después tenían mucha hambre y le oraron a Dios y Dios le dijo, aquí está el maná. Vieron que caminaban y sus zapatos no se gastaban, que por más viento, por más arena que tuvieran, porque en el desierto la arena, y su ropa no se gastaba. Aún así, vieron todos esos milagros y sus hijos no conocieron del Señor. ¿Quién creen ustedes que fue el responsable de que no conocieran al Señor? Moisés, Aarón, los líderes. ¿Quiénes? No, cada uno. Los padres son los responsables de enseñarle a sus hijos del Señor, a hablarles, a que la enseñanza vaya siendo transmitida y no solo de diente al labio, porque como es un dicho, dice que de lengua me como un taco. No, pero también que ellos lo vean reflejado en nuestras vidas, que vean que nosotros reflejamos que Dios habita en nuestros corazones, que el Espíritu de Santo vive en nosotros y que nosotros lo que decimos también lo demostramos. Entonces, es un gran reto, así como nosotros los padres, los esposos, poder cuidar a nuestras esposas, poder velar de nuestros hijos y no solo velar que nosotros trabajamos duro, porque eso sí, nosotros trabajamos duro, nos esforzamos, llevamos el pan todos los días a nuestros hogares, nos esforzamos grandemente en el trabajo para poder cubrir las necesidades, el estudio, la comida, los gastos de recreación, los cursos, porque ahora hay hasta cursos extracurriculares, porque ahora hay que meterlos a otros cursos, y todo eso es un gasto. Pero lo más importante también no solo es brindarles a nivel económico y cubrirle todas esas necesidades, sino también cubrir las necesidades espirituales, la guianza, el que ellos dependan del Señor, porque nosotros dependemos del Señor. No es que con nuestros esfuerzos, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de poder generar dinero, es que nosotros lo tenemos, no, sino es que Dios se agradece, Dios en su infinita gracia nos da bendiciones para que nosotros podamos dárselas a nuestros hijos. Entonces, que de esa manera también nosotros podamos transmitirle eso a nuestros hijos para que puedan ir generando esa sabiduría a sus hijos también. Sí, y en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará.
Entonces los padres somos los responsables de poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, de poder formarlos con valor, porque todo lo que ellos aprendan ahora de niños es lo que los va a moldear para cuando ellos sean adultos. Entonces la responsabilidad de que nuestros hijos tengan valores, la responsabilidad de que nuestros hijos conozcan al Señor, no es de la iglesia, no es del ministerio familiar, no es del colegio. Si usted puede tenerlos en un colegio cristiano, no es del colegio. La responsabilidad de que ellos conozcan a un Dios real y verdadero es nuestra como papás. Y como hablaba Gerson, tenemos que trabajar mucho primero en nosotros, rendirnos nosotros al Señor para que el Señor obre en nosotros y que nuestros hijos puedan ver esa obra y ellos quieran seguir a ese Señor que nosotros les estamos enseñando. Sí. Ahora bien, pueden haber hijos que ya son adultos y tal vez usted conoció al Señor y ya sus hijos estaban grandes. Nunca crea que es tarde para hablarles del Señor. Que ellos puedan ver en usted ese cambio que hay ahora que el Señor habita en usted, que ahora que usted es hijo del Señor, que ellos puedan ver ese nuevo Señor y no tratarlos mal, al contrario. Siempre debemos trabajar en la unidad de nuestra familia. Debemos tratar de pasar tiempo juntos. Si nuestros hijos son pequeños, pues llevarlos a actividades según su edad, ¿verdad? Si ya son más jóvenes, pues sentarnos, tomar tiempo para platicar con ellos. Importante, porque el Señor creó una familia con un papá y una mamá. Porque cada uno de nosotros tiene cualidades del Señor que se complementan al estar juntos. Hay cosas que yo como mamá les voy a enseñar, pero que yo no les puedo enseñar, que les va a enseñar el papá. Por ejemplo, generalmente en las primeras etapas de vida, uno de mamá, en los primeros años, la primera infancia, o por lo menos hasta los 7, 8 años, uno de mamá es la que está mami, esto, mami, lo otro, mami. Pero luego, como que los niños van tomando más hacia el lado del papá, ¿verdad? O incluso a veces hay niñas que son muy pegadas con sus papás, pero cada uno le va a enseñar a ellos cómo se forma una familia entre papá y mamá. No hay otra idea, no hay otra idea del Señor, no hay otro orden que Dios haya dejado. Dejó un orden, dejó un papá y una mamá en cada familia, porque cada uno de nosotros va a tener la responsabilidad de enseñarle características diferentes. La masculinidad bíblica, según lo que Dios quería. No hablamos de un machismo, ¿verdad? Sino hablamos de la masculinidad, hablamos de la feminidad bíblica, que uno como esposa moldea a las hijas, ¿verdad? Modela esa feminidad bíblica de la cual habla el Señor. Entonces, ¿a qué los invitamos hoy? A que si usted no ha pasado tiempo con su hijo joven, adolescente, pues yo creo que si ya están jóvenes ya puede uno salirse a tomar un café, platicar con ellos. Y muchas veces incluso el problema ahora es que la tecnología nos está quitando, en lugar de acercarnos más, realmente a veces nos está alejando más, ¿verdad? Entonces que cuando salgamos a comer o que cuando comamos en la casa, no estemos viendo los celulares. Que seamos intencionales en la forma en cómo queremos inculcar en ellos ese valor del tiempo. Uh-huh. Y también muy bien lo que está diciendo mi esposa, y ella nos enseñó de cenas sin pantallas, porque para uno es muy fácil llegar, vamos a cenar, enciende la tele, y estamos viendo tele mientras estamos cenando, o los niños están viendo las pantallas mientras estamos comiendo, y lo más difícil sería romper el hielo e implementar una conversación e interesarnos en hablarles, pero seamos intencionales al poder invertir ese tiempo, porque muchas de las conversaciones que ellos se pueden recordar cuando ya sean grandes es, sí, las cenas con mis papás eran muy bonitas porque ya hablábamos, tocábamos algunos temas claves o tocábamos algunas dudas con algunos temas que nosotros teníamos de Dios o nuestros papás nos enseñaban historias o temas importantes durante la cena, o las dudas que yo tuve me las pudieron
resolver cuando cenábamos. Pues no sabe uno cómo Dios puede utilizar eso, pero interesémonos en nuestros hijos, interesémonos en tener conversaciones, en pasar tiempo de calidad con ellos, en analizar bien cuál es el lenguaje de amor de cada uno de ellos y poder sembrar, poder cosechar, poder sembrar en ellos ese tiempo, palabras de afirmación, regalos o el lenguaje de amor que cada uno de nuestros hijos puedan llegar a tener para poder nosotros llenar el tanque de nuestros hijos y poder así obtener de regreso esa comunicación, esa apertura, porque muchas veces los adolescentes comienzan a cerrarse y no es que mis papás no saben, no es que no, pero si nosotros no nos interesamos o no estamos escarbando o no estamos tocando el botón clave, no vamos a poder aprender ni tampoco obtener esa apertura para nuestros hijos. Algo que como papás tenemos que tener muy claro es que Dios va a venir a pedirnos cuenta de nuestros hijos. No va a venir con los abuelitos, si es que yo por trabajo no mantenía mucho tiempo con nuestros hijos y el que les enseñaba era mis papás, eran los abuelitos. Vaya, cuando Dios venga a decir, mira, ¿y qué hiciste con mi hijo? No va a venir a hablarle a los abuelitos, va a venir a hablarnos a nosotros, a preguntarnos qué es lo que nosotros hicimos, cómo nosotros los enseñamos, cómo nosotros les guiamos, qué fue lo que nosotros les corregimos. Y como dice en la Biblia también, que los hijos son como saetas en las manos de los valientes, en las manos del valiente, y uno sabe a dónde dirigir. Algo que me enseñó bastante y me abrió los ojos era un tema que de pequeño uno siempre dice, es que Salomón qué listo fue. Salomón era una máquina, porque cuando Dios llegó a preguntarle qué es lo que quieres que te dé, Salomón pidió sabiduría a Dios y no le dijo, sí, es que yo quiero la vida de mis enemigos, o yo quiero mucha riqueza, yo quiero ser el rey más rico de todo el mundo, o yo quiero tener muchas mujeres, o yo quiero tener muchos placeres. No, sino que fue, yo quiero sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Y muchas veces uno dice, qué inteligente, o sea, Salomón ya era inteligente desde antes. Sí, pero fue instruido de parte de David. Ahorita les digo, en Primera de Crónicas 22:5, lo exhorto a que pueda leer ese versículo, ese capítulo, porque se extiende en la historia en cuando David quería construir el templo, pero vino Dios y le dijo, no, tú tienes las manos ya muy manchadas de sangre y tu hijo Salomón es el que va a construir mi templo. Entonces, desde ahí comenzó David, llamen a Salomón. Cuando Dios venga a preguntarte qué es lo que tú necesitas para poder dirigir, para poder ser rey, pide sabiduría. Entonces, era la cantaleta de David, no como rey, sino de David como papá de Salomón. Cuando Dios venga a preguntarte qué es lo que tú quieres pedir para ser rey, pide sabiduría. Pide sabiduría, pide sabiduría. Imagínense como cuando nuestros papás nos decían así, como en mi ejemplo, lo voy a decir. Mi mamá me decía, recoja sus zapatos, recoja sus zapatos, recoja sus zapatos, no deje sus zapatos tirados, recoja sus zapatos. ¿Qué hacía uno? Ya tenía metido, recoger los zapatos, recoger los zapatos, recoger los zapatos. Entonces, lo mismo cuando David le decía la misma cantaleta a Salomón, que Salomón de cajón ya sabía la respuesta cuando llegó Dios a preguntarle, ¿qué es lo que quieres para dirigir a mi pueblo? Dame sabiduría. Entonces, ¿quién le ayudó a tomar esa decisión? Su papá, el rey David. Lo mismo nosotros, tenemos que enseñarle y saber hacia dónde vamos a dirigir esa flecha, hacia dónde nosotros los estamos guiando para que esa
esa flecha que son nuestros hijos puedan llegar al punto exacto donde Dios quiere que ellos estén. Sí, y en Proverbios 4, del 1 al 2 dice, escuchen hijos la corrección de un padre, dispóngase a adquirir inteligencia, yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. ¿Por qué? Porque como hablaba Gerson, los padres somos los responsables de tomar tiempo para hablar con nuestros hijos. Si a su hijo le interesa un deporte, haga ese deporte con él, practiquen el deporte y en ese tiempo que comparten juntos, usted va a tener la oportunidad de poderle hablar del Señor. Y a veces también queremos, ay, es que ustedes se comportan mal y se comportan mal, pero realmente no nos sentamos a hablarles cuál es el buen comportamiento. Por ejemplo, a veces antes de entrar a una reunión, que es bueno, es decirles, miren, antes de que entremos, ustedes saludan, antes de que entremos, cuando digamos nos vamos a ir, pero ya las instrucciones fueron dadas. A veces nos enojamos porque nuestros hijos no obedecen, no escuchan, no hacen lo que nosotros no adivinan pensamos. lo que nosotros pensamos. Ajá, y entonces es bueno ser claros en las instrucciones que damos, ¿verdad? Sí. Y darlas anticipadamente. Y hablarlas, porque por eso dejó Dios el lenguaje hablado, ¿va? Uh-huh. Y no solo el lenguaje gestual, que uno lo mira, ¡pum! Y eso no viendo al hijo. Y el hijo, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué me está queriendo decir con esa mirada y las cejas fruncidas y la frente fruncida y con esa mirada tan penetrante? ¿Qué me está queriendo decir mi papá? ¿Que siga haciendo lo que está haciendo o qué va? Y a veces uno como papá necesita hablarle, necesita comunicarse con nuestros hijos, que la comunicación es muy importante también en el matrimonio y en la familia. Entonces, pues pongámoslo en práctica, usemos esas herramientas que está hablando mi esposa. Uh-huh. Pasamos tiempo con ellos, enseñémosles a tomar buenas decisiones, ¿verdad? No solo las decisiones que nosotros esperamos que sean, sino a enseñarles a tomar buenas decisiones. Y como decía Gerson, muchas de estas decisiones ellos las van a aprender de vernos a nosotros hacerlas. Por ejemplo, el servir en la iglesia con nuestra familia. No le digo que el servicio en la iglesia sea su prioridad, sino al contrario, su prioridad siempre debe ser su familia. Muchas personas a veces cometemos el error de que ponemos a nuestro servicio en la iglesia por encima de nuestra familia. Y a veces eso, en lugar de unir a nuestra familia, la divide, porque para el hijo es como que preferís estar en la iglesia sirviendo que escucharme a mí, ¿verdad? O que pasar tiempo conmigo. Entonces, que Dios nos ayude a tener ese equilibrio, ¿verdad? Donde nuestros hijos no se sientan abandonados por el trabajo, o los abandonamos, o desplazados, ¿verdad? Por el trabajo, por las ocupaciones, por la iglesia, incluso, ¿verdad? Por nuestro servicio en la iglesia, sino que ellos siempre se sientan amados por nosotros como papás. Yo creo que hoy una de las preguntas que nos debemos de hacer es, ¿será que mi hijo tiene la confianza de venir y contarme algún problema que le está pasando en el colegio? ¿Será que mi hijo se puede acercar a mí y yo no responder de una forma airada, sorprendida, sino enojada? Que él pueda tener la confianza de hablar conmigo y decirme, mira, es que fíjate que me pasó esto, y que ellos puedan hablar? A veces los hijos tienen miedo de hablar con los papás porque el papá o la mamá son muy enojados y entonces, no, mi papá me va a regañar, no, mi papá me va a decir esto, no, mi papá. Entonces, que nuestros hijos puedan tener ese refugio en nuestra casa, ¿verdad? Que ellos puedan sentir refugiados en nuestra casa, con nosotros, ¿verdad? Que cuando ellos nos hablen, tratemos de, como dice la iglesia, como dice la Biblia, primero escuchemos y de ahí tardos para hablar y más todavía para irarnos, ¿verdad? Dependiendo de la de su hijo, va a ser todavía solo escucharlo. A veces solo quieren hablar y necesitan hablar de un tema que tal vez en el colegio les está pasando o en la universidad les está pasando. Entonces, que ellos puedan tener esa oportunidad de acercarse a nosotros. Tomémonos el tiempo para conocer a sus amigos. ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? Usted conoce a los amigos de sus hijos, conoce a las familias, ¿verdad? No, es que como es un colegio cristiano, pues todos son cristianos. Y no es así. Es que como sus amigos solo son los de la iglesia. Pero ¿quiénes son sus amigos? Usted ya se interesó por ver quiénes son los amigos de sus hijos, porque al final estos amigos también van a influenciar a su hijo a tomar decisiones, y ya sean buenas o malas.
Entonces, todos estos temas, lo importante es buscar la unidad en la familia, ¿verdad? No tener consentidos, no tratar mejor a un hijo que a otro, sino que todos son hijos y cada uno, como dice Gerson, tomarnos el tiempo para buscar cuál es su lenguaje de amor, de qué forma mi hijo se siente amado, tal vez es tiempo de calidad, de qué manera percibe el amor. A veces no necesita tantas cosas, solo con salir a tomarse un helado o con estar en la casa y pasar tiempo juntos, ¿verdad? Que pueda ser algo importante. Y otra de las cosas importantes que une a la familia es el buscar al Señor juntos. El poder tener un devocional familiar va a ayudar mucho a la unidad familiar y nos va a ayudar también a ver si nuestros hijos realmente están conociendo al Señor o se están alejando. Nosotros como papás poderlo percibir y no necesita ser un gran servicio o algo en la casa, simplemente miren, leamos este versículo juntos, cada uno va leyendo un versículo y ahora hablen qué entendieron, qué les gustó, qué podemos hacer, qué harían en esta situación. Y a lo largo de la Biblia tenemos distintas familias, ¿verdad? De las cuales podemos nosotros aprender. Entonces, apoyémonos en la Biblia para poderles enseñar que para ellos la Biblia no sea un libro desconocido, ¿verdad? Que solo se lleva bajo el brazo los domingos, si es que todavía lleva o ya solo la lleva en el teléfono. Que no sea un libro desodorante o una aplicación más en el teléfono. Sí, que haya prioridad en asistir juntos a la iglesia los domingos, que sea una prioridad para nosotros, porque lo que ellos ven que nosotros hacemos para ellos también después van a ser prioridades. Si nuestros hijos ven que para nosotros, no vayamos hoy a la iglesia, no vayamos hoy a esto, para ellos también eso va a ser normal, ¿verdad? Y cada día ellos más se van a ir alejando. ¿Qué ayuda en la iglesia? Pues ellos tienen grupos, ¿verdad? De jóvenes, grupos de niños, hay grupos incluso si usted está sola, pues grupos de damas, o si usted está solo, pues hay grupos, ¿verdad? Para hombres también, que pueden juntos buscar del Señor y apóyese también de esa comunidad, ¿verdad? Que hay en la iglesia, en el ministerio familiar, pues también los esperamos, ¿verdad? La tribu, como dicen. Ahí, sí, es bonito porque nuestros hijos van creciendo juntos y tienen más amigos dentro de la iglesia, conocen a otros niños y uno va pudiendo ayudarse, ¿verdad? O sentirse apoyado por un discipulado. Si no asiste a un discipulado, asista a un discipulado, congréguese en la iglesia, que todo eso sea parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Incluso la música, que cuando vamos en el camino, ¿de qué hablamos cuando vamos con nuestros hijos? Ponemos nuestra música a todo volumen y tal vez ni es música cristiana y ellos ven que, pero hoy vamos a la iglesia, entonces hoy sí música cristiana. O sea, realmente, ¿qué están viendo nuestros hijos en nuestra casa, en nosotros? Porque nosotros somos ese ejemplo de vida para ellos y es responsabilidad del papá, de los papás, como decía Gerson, ¿verdad? No es la responsabilidad del abuelito, no es la responsabilidad del colegio, es responsabilidad de nosotros como papás, el poder llevar a que nuestros hijos conozcan del Señor y se enamoren del Señor. Y van a haber etapas difíciles en el matrimonio, van a haber etapas difíciles con los hijos, pero si usted está tomado de la mano del Señor, va a ser mucho más fácil poder caminar y poder saber qué decisiones tomar. Les vamos a decir, miren, el matrimonio siempre van a haber problemas, porque así es el matrimonio. En el matrimonio uno crece, en el matrimonio el Señor te hace conocerlo a Él de otras maneras, como tu proveedor, como tu sanador, y esa parte a veces nos olvidamos del Señor, y cuando nos olvidamos del Señor no tenemos esperanza, porque perdemos esa esperanza. Entonces, seamos fieles al Señor, busquemos al Señor. Si usted tiene tal vez algún problema que está pasando en su matrimonio, acérquese al ministerio familiar. Para eso estamos, para poderlo ayudar, para poderlos apoyar como familia. En cada una de esas situaciones que pasemos como familia, que nuestros hijos vean a dónde recurrimos nosotros primero. Porque es muy fácil decir, sí, es que tengo problemas. Tengo una enfermedad, me duele la cabeza. ¿A dónde recurrimos nosotros primero? ¿Al doctor, a las pastillas o oramos? Que tenemos una necesidad financiera. ¿A quién recurrimos nosotros? ¿A los bancos? ¿O al prestamista? ¿A los abuelitos? ¿A los tíos? ¿O al Señor, que es el proveedor de todo?
Entonces, que ellos comiencen a ver en nosotros ese ejemplo de que recurrimos primero a Dios para que Dios sea el que nos muestre la salida, que nos dé que nos provea, que nos dé la solución de nuestros problemas. Porque ¿a quién más podemos recurrir si solo al Dios creador de todo, que es nuestro Dios? Y si usted hoy está pasando tiempos difíciles, lo animamos a que busque del Señor, a que se tome la mano del Señor, a que se acerque a la iglesia, que se acerque al ministerio familiar, que lo podamos apoyar, pero sobre todo que se acerque al Señor, porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Todo lo que hacemos como papás, cada una de esas semillitas que estamos dejando como papás, veremos la cosecha más adelante. Y si hoy tal vez usted está sembrando con lágrimas, pero el Señor va a hacer que su cosecha sea con regocijo. Entonces, ¿qué estamos sembrando hoy en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestro esposo, en nosotros, verdad? Como esposos, porque toda esa cosecha más adelante se dará. Entonces, tal vez ahorita lo vemos difícil, tal vez ahorita la situación está difícil, pero persevere en el Señor, persevere en lo que el Señor quiere, en su familia, en usted, y los animamos a perseverar. Y asimismo los animamos a reunirse con nosotros en los servicios familiares. Tenemos reuniones en el Salón de Yuelim los sábados a las 4 de la tarde, y pues tenemos cada uno de estos sábados un tema muy importante, un tema bíblico que va a ayudar, que nos va a alimentar como familia, y sobre todo va a traer palabra del Señor a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestras vidas. También los exhortamos a que puedan seguir escuchando los programas de radio los sábados por las mañanas, en donde tenemos el privilegio de siempre contar con su presencia, y que pueda invitar a otras personas para que puedan también sintonizarnos y puedan compartir con nosotros el privilegio de poder aprender más de Dios, de poder aprender las enseñanzas que Dios tiene preparado para nosotros. Y si no puede acompañarnos también en las reuniones presenciales los sábados a las 4, pues también estamos en línea. Pero ¿qué más? Hasta en la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero comparta con nosotros, véngase. Tenemos después de las reuniones ese cafecito y champurrá que nos caracteriza después de nuestras reuniones. Y si no, pues si es una razón de mucho peso, pues nos puede acompañar en línea, ¿verdad? Así es, así que los esperamos, que tengan un bendecido día. Y que Dios los bendiga. Adiós. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.